Buen día a los oyentes de Pichincha Universal y a los oyentes del espacio de los días martes, La Oreja Libertaria, producida por el colectivo Espejo Libertario. Les agradecemos su presencia. Les habla Luis Onofa, que estará en la conducción del programa en el curso de la próxima hora. Hoy queremos tratar un tema que está, diríamos, igualmente está en este momento en la agenda de los medios de comunicación. Se trata el futuro del Consejo de Participación, de Control Social y de Participación Ciudadana y Control Social. Diríamos que esta institución creada por la Constitución de 2008 con el propósito de impulsar, de ampliar una mayor participación democrática de la ciudadanía en el quehacer del Estado, en la vida del Estado, en la vida del país, ha estado, digamos, ha estado en la mira de diversos sectores políticos a partir de la asunción al poder del presidente Lenín Moreno. Digamos que el propio gobierno, sectores, esferas del propio gobierno del presidente Lenín Moreno y sectores adversos al anterior gobierno del presidente, del entonces presidente Correa, han estado permanentemente mirándolo, han tenido en la mira con el propósito, en algunos casos, de desaparecer esa institución, en otros casos de limitar sus funciones, y en esa perspectiva hay que recordar que la consulta popular de enero del 2018 ya se planteó la posibilidad de reestructurar esa institución, de darle facultades, de nombrar nuevos miembros de ese consejo, de darle facultades para que renovara, es decir, reestructurara una serie de instituciones que son las que sobre las cuales el Consejo de Participación tenía funciones. Entonces, en esa consulta popular, en efecto, triunfó la posibilidad de reestructurar el Consejo de Participación, pero después también se han producido algunos otros hechos, ¿no? Otros hechos, propuestas para eliminarlo, como decía, propuestas para limitar sus funciones, y una vez que se eligieron los nuevos miembros del Consejo de Participación, también se produjo un proceso dilatado de conteo de votos, y después se ha producido también un proceso dilatado para la posesión de los miembros del nuevo consejo, y finalmente tenemos en la mira de algunas organizaciones, de algunos bloques políticos parlamentarios, al presidente de este organismo. Hay algunos bloques parlamentarios que han anunciado la posibilidad de someterlo a juicio político. Entonces, todo esto nos hace pensar que el tema, la suerte del Consejo de Participación, ha estado siempre en la mira. Para tratar este tema, nosotros hemos invitado al doctor Rommel Jurado, que está en nuestros estudios, y también contaremos con la participación vía telefónica de la asambleísta Soledad Buendía del bloque de la Revolución Ciudadana, con quienes vamos a conversar sobre estos temas. Le quiero agradecer la presencia del doctor Rommel Jurado aquí en la radio. Vamos a comenzar con él, no sin antes recordarles a nuestros oyentes que tienen la posibilidad de participar mediante vía telefónica. Pueden llamar a los teléfonos de Pichincha Universal
32040, 3240 040 050 y 060, como es habitual. Nosotros estamos dispuestos pues a recibir las llamadas, las opiniones y las inquietudes de la ciudadanía, de los oyentes de Pichincha Universal sobre este tema, el futuro, la suerte del Consejo de Participación de Control Social, Participación Ciudadana. Doctor Jurado, ¿qué hay detrás de todos estos episodios a los que ha estado sometido el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué hay? Porque ha sido en la práctica, yo diría, si usted me permite, una especie de vía crucis del Consejo desde hace un poco más de 2 años. Buenos días, Luis, buenos días a su audiencia. Siempre es un placer estar en esta casa y conversar con su público. Mire, yo quisiera empezar con una reflexión un poco más amplia, citando a Michel Foucault. Michel Foucault escribió un texto que se llama La guerra como filigrana de la paz. Y ahí se refería a Clausewitz, este famoso militar alemán, que decía que la política es la guerra por otros medios. Y Foucault invierte la frase y dice, en realidad, Clausewitz decía que la guerra es la política por otros medios. Y Foucault lo que señala es, la política es la guerra por otros medios si no hay controles democráticos. ¿Qué quería decir con esto? Cuando la política se vive como un juego de estrategia, de lucha por el poder, sin sentido democrático, todo vale. Todo vale. Cuando la política tiene sentido democrático, lo que limita al poder son las reglas del derecho. ¿Por qué limita el poder las reglas del derecho? Porque el derecho es la expresión de la voluntad mayoritaria de la comunidad social, de la comunidad política, de la sociedad, y por lo tanto las reglas del derecho deben obedecerse. Cuando el poder deja de obedecer el derecho, cuando los actores políticos se convierten en verdaderos guerreros de la política sin límites, entonces pasa lo que nos está pasando. Las instituciones son tomadas por facciones de poder que se atacan las unas a las otras con el único objetivo de aniquilarse entre sí y de consolidar su propio poder. Y eso es lo que estamos viviendo desde mi perspectiva, no solo alrededor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino alrededor de todas las instituciones que este Consejo tenía que nombrar, pues sus directivos, sus responsables políticos. Porque el Consejo Transitorio, el que tuvimos hasta hace poquito tiempo en vigencia, saltándose el mandato popular de la consulta, saltándose las normas legales, saltándose la Constitución, es decir, saltándose el derecho, se abrogó funciones, se extralimitó en su mandato y se quedó por muchísimo más tiempo que el tiempo que el pueblo le había encargado. El pueblo le dijo en 6 meses y se quedaron 14 meses. El pueblo le dijo evalúe, no le dijo y a ciertos funcionarios, no le dijo nombre a todos los funcionarios e incluso a aquellos para los que no tenía competencia para nombrar, como por ejemplo el caso de la Corte Constitucional. El pueblo le exigía, por otra parte, que se nombre a funcionarios que estaban en encargos, que el Consejo Transitorio finalmente prorrogó de una manera por lo menos artificial, si no ilegal, en funciones, como el caso del Contralor General del Estado. Entonces, el derecho ha sido saltado, la norma ha sido saltada, la política se vive como una guerra sin límites, cuyo objetivo estratégico parece ser la consolidación del propio poder y la aniquilación del adversario. Así no se puede hablar de institucionalidad. Esto no es un Estado de Derecho y las reglas del juego democrático ya no se respetan. Doctor, usted ha dicho el derecho, es decir, hay facciones que están en el poder, que están luchando. Así es. ¿Cuáles son esas facciones? A ver, yo creo que hay facciones diversas. Vamos a ver. Por un lado, tenemos los anticorreístas. Los anticorreístas son un conjunto heterogéneo de actores políticos. Entre los anticorreístas tenemos, por supuesto, a los morenistas,
los que están actualmente en el gobierno, que quieren la aniquilación de los anticorreístas. Pero también tenemos a los actores de Creo, por ejemplo, que son anticorreístas, que no quieren volver a oír de la Revolución Ciudadana. También tenemos a los socialcristianos, que preferirían no tener que lidiar con un líder tan fuerte como Rafael Correa, porque eso disminuye sus posibilidades de llegar al poder, aunque entienden que la Revolución Ciudadana y los correístas son una facción importante que no va a desaparecer mágicamente. Ellos tienen una visión política, me parece, más serena. No les gustan, pero saben que están ahí, no los niegan ni quieren aniquilarlos a cualquier costo, a diferencia de los morenistas y los de Creo, que los niegan y quieren aniquilarlos a cualquier costo. También está la facción de la Revolución Ciudadana, que ha logrado una votación importante y que se estima que tiene los apoyos de alrededor del 30% de los votantes, que es un apoyo muy fuerte. Y sobre todo está la marca del presidente o el del expresidente Rafael Correa, que concerta apoyos mucho más allá de ese supuesto 30%. Todas estas facciones están interactuando de una manera muy fuerte. Y hay, por otro lado, actores políticos emergentes. No son una facción en sí mismos, son outsiders, es decir, actores que emergen con cierto capital político, y uno de estos es, por supuesto, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que estos actores, estos outsiders, en un momento determinado tienen una posición política que puede resultar crucial para el equilibrio de fuerzas. Y en otros casos están construyendo una candidatura basados en temas como la lucha contra la corrupción. Pienso, por ejemplo, en el caso del periodista Villavicencio, que desde mi perspectiva será un futuro candidato y que está haciendo su campaña en base a las acusaciones y denuncias que levanta, algunas fundadas, algunas otras no, lo dirá la Administración de Justicia, pero que busca tener notoriedad pública, visibilidad pública y aglutinar las, las decepciones, los desacuerdos de las grandes mayorías. El caso del presidente del Consejo es impresionante respecto de este escenario de luchas, de facciones y de outsiders políticos, porque él tiene en este momento la capacidad jurídica y política de promover ciertas acciones dentro del Consejo que pueden merecerle respaldo popular. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, desde mi perspectiva, y el Consejo mismo, desde mi perspectiva, en este momento tienen problemas presupuestarios, no les están dando el suficiente presupuesto. Tienen problemas incluso de edificio, no les están dando las comodidades necesarias. Tienen problemas de personal, porque no pueden contratar el personal que necesitan, tienen problemas con el personal que ya estaba, en fin. Y sobre todo están amenazados jurídica y políticamente por la Asamblea Nacional y por la Fiscalía. Entonces, parece ser que es un consejo que está sitiado jurídica y políticamente. Frente a este estado de sitio, para ponerlo en términos bélicos, la única opción, no sé si la única opción, pero una de las opciones más posibles, más probables que tiene el presidente del Consejo y el Consejo mismo, es lograr apoyos populares para respaldar su posición. Y al parecer, esos apoyos populares podrían lograrse si el Consejo, concretamente si el presidente del Consejo, canaliza este descontento sobre el matrimonio igualitario que ha producido la Corte Constitucional y dirige su fuerza contra la Corte Constitucional. Pero no estamos hablando, como le digo, de un Estado democrático, donde las instituciones tienen sus competencias, saben sus atribuciones, cooperan para el bien común, respetan la Constitución. Estamos hablando de facciones, actores y momentos políticos que se viven en términos estratégicos de lucha por el poder, de la supervivencia por el poder. Gracias, doctor. Estamos dialogando con... tenemos una llamada telefónica. Sí, en efecto, tenemos 2 llamadas telefónicas a las cuales vamos a dar paso. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Buen día, por favor. Adelante. Sí, ¿puedo participar? Díganos su nombre, por favor. Alberto. Buen día, Alberto. Adelante. Bueno, primeramente un saludo al panel y a ustedes, distinguidos amigos. El único medio de comunicación que ejerce la libertad de expresión en el país. El Consejo de Participación Transitorio hicieron lo que les dio la regalada gana, por órdenes de Creo, del Partido Social Cristiano,
que son los que están gobernando este momento. Digamos, tienen pues un títere que está en la presidencia y que lamentablemente pues este señor por su condición física pues no puede hacer absolutamente nada. Pero mire usted que hicieron todo lo que les dio la gana y todos estaban felices, los de Creo, los de Suma y todos esos partidos políticos que de partidos no tienen nada, que dicen ser social cristianos, no saben lo que significa la sociabilidad ni el cristianismo. Y mire usted, entonces en este caso le quieren juzgar políticamente al doctor Tuárez, que fue, digamos, la Comisión de Participación Ciudadana que fue nombrada por el pueblo, no es del gusto de los social cristianos ni de los del Creo, entonces hay que juzgarles. ¿Cómo así? ¿Por qué razón estos individuos quieren hacer lo que les da la gana en la patria, señores? Ecuatorianos, abramos los ojos. Estamos en una dictadura total. Aquí, mire, dos partidos que prácticamente se han tomado el país durante muchos años y quieren tener a nosotros en la pobreza más grande, sin vivienda, sin salud, sin nada, porque todo, según ellos, está mal. Y como bien decía el señor panelista, lamentablemente todo es la culpa de Correa. Pues resulta que todos los males que se dan en el país culpa de Correa, cuando lamentablemente este gobierno que está ejerciendo la presidencia, lamentablemente designada por el pueblo, votamos, pero no por este individuo, sino votamos por el cambio estructural de nuestra patria, para el bienestar colectivo de todos, pobres y ricos. Aquí no estamos entre una pelea entre pobres y ricos, sino en contra de estos mal llamados partidos políticos social cristiano y Creo y otros más que son de la misma gallada y que lamentablemente ahora quieren inclusive enjuiciar al doctor Tuárez por el simple hecho de que les está denunciando, especialmente a Lazo, de las sinvergüenzadas del feriado bancario, etcétera. Entonces sí hay que sacarle de nuestro medio. Por Dios, ecuatorianos, abramos los ojos y démonos cuenta que esta patraña que se ha montado es simple y llanamente con la finalidad de menoscabar la economía de nuestra patria a nombre de disque, a nombre de la patria. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Alberto. Vamos a dar paso a la siguiente llamada telefónica. Adelante, por favor, díganos su nombre. Sí, buenos días. Me llamo Marcelo desde Quitumbe. Gracias por su llamada, Marcelo. Vea, haciendo un análisis sobre lo que han hablado tanto los señores panelistas que participaron por la mañana como los que están ahí, me doy cuenta que esto del Consejo de Participación Ciudadana ahorita está en la palestra y va a tener una presión política muy terrible. Lo que está pregonando el padre creo que le va a ser muy difícil por cumplir. Ya le están amenazando, ya le están sacando los cueros al sol, ya le están diciendo que no ha declarado esto, que no se ha desafiliado, que no sé qué. Entonces va a ser bien difícil que pueda hacer algo, ¿no? Tal vez para restablecer ciertos derechos más que nada y restablecer y tal vez juzgar ciertas violaciones constitucionales, la que hizo la anterior Corte de Participación Ciudadana. Vea, yo lo que quiero también comentar es una cosa. Hoy oí por la mañana a un general Moncayo, no sé, un general retirado, y decía, ¿no?, de que es muy conveniente que nos estén ayudando los señores de Norteamérica con sus bases militares. Señor, ese señor no sabe nada de soberanía. Yo no sé, verá, cuando a uno en la escuela le dan civismo, me acuerdo que daban civismo, le enseñaban, pues, ¿no?, a que uno se le quiera a la patria, que uno se le respete el suelo patrio. Pero ese señor parecía que no le han enseñado nada de eso, que estaba a favor de que vengan los señores gringos. Y en cuanto a esta cuestión del correísmo y el anticorreísmo, vea, yo me doy cuenta una cosa, ¿no? Yo también escuché hoy de mañana a un analista diciendo que el correísmo ya está desprestigiado, creo que fue a David Chávez, no sé si es que fue esas las palabras precisas, pero verá, creo que acá está calando todos estas infamias que se dan en las redes sociales y en la prensa, ¿no?, escrita, en la prensa de televisiva, en la prensa radial. Señores, vean, yo 1000 veces prefiero el gobierno de Correa a este gobierno de la partidocracia. Señores, ahora no hay ni siquiera medicinas en los hospitales. El señor Correa se preocupó mucho por el área social. Que haya tenido sus errores, eso no quiere decir que haya sido un mal gobierno. Pero sí, pero bate todos los récords de este gobernante que tenemos de turno.
Así que les pongo a pensar. Y para el 15 de julio esperen una respuesta de algunas organizaciones sociales, señores. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Me parece que tenemos una siguiente llamada telefónica. Le vamos a pedir al doctor Rommel Jurado que tenga un poco de paciencia porque estamos dando paso a las llamadas telefónicas de nuestros oyentes. Adelante, por favor. Bienvenida. Buenos días. Díganos su nombre y su comentario. Me llamo María, le estoy llamando desde Cotocollao. Adelante, María. Gracias por su llamada. Verá, el asunto de todas las personas, de los doctores, de los analistas, desde ayer el doctor Silva también habló, que es penalista. Lo único que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Tuárez, es ya ponerse a trabajar y nombrar nuevas autoridades y luego pues empezar a fiscalizar qué hicieron estos 15 meses los que se llevaron del Consejo de Participación Ciudadana a la patria, al caos. Pero aquí escuchamos correístas, anticorreístas, que yo voté por Moreno. Sí, señor, yo también voté por Moreno. Pero, lamentablemente, hicieron esa consulta mañosa, donde hicieron para poner a este transitorio y hacer y deshacer de nuestra patria. La culpa tienen la mayoría de ecuatorianos que votaron por ese sí. Y no, ya olvídense, yo voté por Moreno, señores, olvídense, votaron por esa consulta mañosa y hundieron a la patria. Y ahora lo único que nos queda es pedir al Consejo de Participación Ciudadano que se ponga a trabajar y para mandarle a la casa al Contralor para que se anule todas sus infamias y todo lo que ha hecho. Como primer lugar. Como segundo lugar, ahora, ¿qué nos queda? Los que votamos por el no y los que votamos por el sí, unirnos y salir una protesta indefinida hasta que se vayan todos y pedir una asamblea constituyente, porque no nos conviene que nadie de los que están ahorita, ninguno nos representan. Eso pienso que es la solución a todo este problema, y que la base de Manta, la base de las islas que está entregando de la droga, discúlpeme, ¿por qué tiene que involucrarse el Ecuador? ¿Acaso que nosotros producimos droga? Perú produce droga, Colombia produce droga. Tienen las bases de Estados Unidos y ellos no pueden combatir en los Estados Unidos y vienen acá al Ecuador a llevarse lo poco que nos queda. ¿Qué pasa? Señor Moncayo, creo que era el que habló, general. Usted entregó los 11 sacos de dinero al Bucarán. Ustedes no tienen amor a la patria, son generales de bolsillo, no generales que aman a la patria. Le agradecemos, María, le agradecemos su intervención. Vamos a dar paso a la intervención de la asambleísta Soledad Buendía. Le agradecemos a la asambleísta haberse mantenido en la línea telefónica. Le agradecemos haber atendido nuestra llamada telefónica. Ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana. Asambleísta Soledad Buendía, estamos abordando el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Quisiéramos consultarlo, está a las puertas porque hay algunas iniciativas de algunos bloques, me parece el bloque de Creo y de algunos bloques, sentido de llevar a juicio político al titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la posición que tiene su bloque sobre este tema? Bienvenida, gracias, asambleísta. Muy gentil, muy buenos días. Es un gusto estar conectada a través de la línea telefónica con los ciudadanos, saludar a la ciudadana que acaba de intervenir y coincidir con ella. El problema que estamos viviendo el día de hoy en el país, fruto de la desinstitucionalización, es justamente esa consulta popular
que fue inconstitucional, que lo que buscó es tomarse la institucionalidad del país y poner un Consejo de Participación transitorio, que lo que cometió es irregularidades gravísimas, y hoy estamos viendo las consecuencias de ello. Se está planteando el debate justamente de cuál será la accionar de este nuevo Consejo de Participación elegido en las urnas por voto popular, por lo que tiene la legitimidad, y cuando el presidente de este Consejo de Participación electo por el pueblo quiere revisar y ha hecho declaraciones en ese sentido de revisar las actuaciones anteriores, lo cual es absolutamente legal y legítimo, pues empiezan con cortinas de humo a atacarlo. Aquí se ha planteado en el Pleno de la Asamblea un posible juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, lo cual es imposible de llevar adelante, porque la Constitución es muy clara y dice en el artículo 131, la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de funciones, le hace claramente, incumplimiento de funciones en el ejercicio de su cargo, que se le asigne la Constitución y la ley a los ministros de Estado, a las máximas autoridades de la Procuraduría del Estado, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, las superintendencias, los miembros del Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine. Durante el ejercicio de su cargo, claramente, el señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana no ha cometido ningún incumplimiento de funciones en el ejercicio de su cargo. Si hubiese habido supuesto no consentido, irregularidades que deban ser analizadas, son del Consejo Nacional Electoral, son responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, porque él, si es que hubiese alguna irregularidad, es esa instancia y esos actores los que deberían ser llamados a la Asamblea Nacional, no el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Él no ha cometido ninguna irregularidad en el ejercicio de su cargo, por lo tanto sería improcedente y sería ilegal e ilegítimo un juicio político en su contra. Asambleísta, muchas gracias. No sé si usted pueda mantenerse en la línea telefónica, le agradeceríamos, porque querríamos dialogar. Estamos en estudio con el doctor Rommel Jurado tratando este tema, de tal manera que entonces vamos a darle la palabra al doctor Rommel Jurado, a quien yo le quisiera preguntar, porque estamos en el propósito un poco de desentrañar todos estos acontecimientos, cuál es su significado, especialmente para la ciudadanía, para que la ciudadanía entienda qué es lo que está en juego. Usted habló de que el Consejo de Participación Ciudadana y el presidente de este consejo, de este nuevo consejo, tendrían poder para revisar muchas cosas hechas en el pasado, hechas por el anterior Consejo Transitorio. Bueno, digamos que tiene facultades, son facultades constitucionales, pero si podríamos un poco abundar en cuáles son cuáles son los hechos, las decisiones del anterior Consejo que podría el nuevo Consejo podría revisarlos, porque me parece que allí está la clave de algunos de los acontecimientos que se están desarrollando en este momento en torno a esa institución, el Consejo de Participación Ciudadana. Claro que sí, Luis, con el propósito de ser muy didáctico con la ciudadanía. Miren, el Consejo Transitorio recibió un mandato que tenía una duración, no más de 6 meses, se quedó 14 meses. Todo lo que se hizo por fuera de ese tiempo tiene un problema de legitimidad democrática porque no estaba autorizado por el pueblo ecuatoriano para ser hecho. El tiempo era 6 meses. Por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio recibió un mandato material, es decir, una materia sobre la cual actuar. Tenía que evaluar a ciertos cargos y, de ser el caso, pues pedir ciertas rectificaciones o incluso podía, en algunos casos, organizar concursos. Pero hubo muchos actores que no evaluó y destituyó. Hubo otros actores que no tenía por qué evaluar, porque no tenía competencia para hacerlo según el mandato, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, por ejemplo. Y también algunos de los concursos que se realizaron estuvieron viciados de irregularidades. El nuevo Consejo, el Consejo definitivo, elegido por voluntad popular, tiene el mandato constitucional y legal, no solo la atribución, sino el mandato constitucional y legal de hacer respetar la ley y la Constitución.
y por lo tanto tiene el deber de revisar, de enmendar y de rectificar los hechos o las decisiones que el Consejo Transitorio realizó violando la Constitución, violando la ley o violando el propio mandato que el pueblo le entregó a través de consulta popular. Así funciona el Estado de Derecho. Sin embargo, lo que hizo la Corte Constitucional es poner una especie de candado a través de una decisión por la que impedía que el Consejo Definitivo, nombrado por el pueblo, revise las decisiones del transitorio. Esto es irracional, es irrazonable, y enfrenta a la Corte Constitucional con el Consejo de Participación Ciudadana. Por otra parte, la Corte Constitucional, en un acto progresista de la mayoría de sus jueces, decide incorporar el derecho al matrimonio igualitario en el ordenamiento jurídico. Pero esta decisión es una decisión que lastimosamente no goza de respaldos populares y que le da políticamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la posibilidad de aglutinar muchos apoyos en contra de la Corte Constitucional. Claro, dado que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vive literalmente un estado de sitio y de asedio por parte de actores políticos, por parte de la Fiscalía, por parte de una facción de la Asamblea Nacional y también por parte del gobierno que bloquea su presupuesto y su actividad administrativa, es muy probable que el camino que escoge el Consejo por razones de supervivencia institucional y política es canalizar esos respaldos populares para cumplir su deber de revisar y, de ser el caso, rectificar las decisiones del Consejo Transitorio. Y eso podía incluir incluso, como ya se ha señalado, o algunos juristas lo han señalado, la destitución de la actual Corte, anulando el nombramiento que hizo sin tener facultades para ello el Consejo Transitorio. Entonces la situación política es compleja. Es, como he dicho antes, una lucha política que se hace sin límites democráticos y sin respeto a la legalidad, la que estamos viviendo y sufriendo. Para decirlo en pocas palabras, es desinstitucionalización y vulneración del Estado de Derecho. Y cuando esto sucede, los resultados que podamos esperar no son previsibles por los ciudadanos, porque no están fijados en la ley, no están determinados en la Constitución. Esto mismo de tratar de enjuiciar políticamente al presidente del Consejo es absolutamente inviable. Como lo ha dicho la asambleísta hoy en día, solamente es posible llevar a juicio político por incumplimiento de funciones realizadas durante el ejercicio del cargo. Y el presidente del Consejo lleva escasos 8 días en el ejercicio de su cargo. No ha tenido todavía posibilidad de ejercer. Y no ha realizado ningún incumplimiento. ¿Por qué se permiten algunos actores políticos hacer públicas estas propuestas e incluso impulsarlas en el legislativo? No hay Estado de Derecho, hay desinstitucionalización. El poder acumulado puede más que las normas jurídicas y legales de las cuales los ciudadanos nos hemos dotado y que son la expresión de nuestra voluntad mayoritaria. Cuando esa voluntad se quiebra, el Estado de Derecho se quiebra. Vivimos la dictadura de los poderes, de las facciones de poderes que se acumulan y pactan para destruir a otros actores políticos. Gracias, doctor Rommel Jurado. Asambleísta Soledad, buen día. El doctor Jurado ha dicho que que no hay Estado de Derecho aquí en el país en este momento y que en esas circunstancias el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería recurrir al pueblo. ¿Qué opina usted sobre las salidas o las alternativas que en estas circunstancias tendría esa institución? Coincidir absolutamente con el análisis presentado por el doctor Rommel Jurado. En el Ecuador hoy no existe Estado de Derecho. Se ha violentado la Constitución, se violentan las normas y creo que el gran reto del Consejo de Participación Ciudadana es la reinstitucionalización del país. Necesitan para ello, obviamente, un gran apoyo popular que les fue otorgado en las urnas con ese voto y que ahora tiene que ser manifestado a través de los espacios que existen en la misma Constitución para poder ejercer el derecho a la participación a través de veedurías, a través de observatorios, a través de ese mecanismo constitucional de la resistencia en democracia para fortalecer las instituciones, para institucionalizar la democracia en el país. Caso contrario, este país va cada día peor, porque sin Estado de Derecho no hay democracia. Asambleísta,
quienes están impulsando el juicio político al titular del Consejo de Participación finalmente pondrán este tema en la Asamblea Nacional. ¿Cuál será la posición o cuál es la posición que la Revolución Ciudadana tendrá o tiene sobre este tema? Bueno, la bancada de la Revolución Ciudadana defenderá siempre la Constitución, la ley y la institucionalidad. Es imposible, improcedente, ilegal, inconstitucional llevar a un presidente que está apenas 8 días en ejercicio de su cargo a un juicio político por incumplimiento de funciones, lo cual lo que tiene es un trasfondo político. Lo que no les gusta del presidente que está dirigiendo el Consejo de Participación es que pueda revisar las irregularidades cometidas. Por lo tanto, en la Asamblea, la bancada de la Revolución Ciudadana respaldará el ejercicio pleno de la Constitución, como así lo hemos señalado, y cuestionaremos todos aquellos cortinas de humo en función de garantizar las violaciones que han habido a partir de una consulta popular inconstitucional que generó un espacio para que se tomen las instituciones en función de intereses particulares. En la actual correlación de fuerzas allí al interior de la Asamblea Nacional, asambleísta Soledad Buendía, ¿usted cree que objetivamente es posible que quienes están impulsando, los asambleístas que están, los bloques que están impulsando el proceso político, el juicio político al titular del Consejo de Participación, puedan tener los votos para finalmente empezar a desarrollar ese proceso? Es posible que la alianza del gobierno con la derecha pueda tener los votos para impulsar una irregularidad y una inconstitucionalidad tamaña, pero será esos legisladores que violen la Constitución quien tendrán que responderle al pueblo ecuatoriano y quien tendrá que responder también en cortes internacionales. No se puede violentar la norma y aquí no pasa nada. Siempre habrá la posibilidad de acciones a través de la ciudadanía y también de acciones a nivel internacional, de denuncias en el sistema interamericano, por ejemplo, porque esto es evidentemente una violentación de la norma constitucional. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo se ha escuchado en la historia de la democracia en el mundo que a un funcionario que apenas tiene 8 días en su cargo se le quiera cesar en el mismo por incumplimiento de funciones, cuando apenas tiene 8 días ha logrado realmente entrar a la institución apenas a partir de un voto popular, y eso hay que recordarlo? Gracias, asambleísta. No sé si tenemos una llamada telefónica. Tenemos 2 llamadas telefónicas de nuestros oyentes. Vamos a dar paso a ellas. La primera, por favor, adelante. Buenos días, muchas gracias. Buen día, su nombre, díganos, por favor. Iván le saluda a mi estimado... Adelante, Iván. Amigo. Están hablando realmente por las ramas, como se dice vulgarmente. La verdad es que la lucha contra el imperio es como gato panza arriba. Por eso yo me di el gusto de hacer unos pequeños versos a los que yo les llamo versos políticos, y se llaman los genuflexos. Y dice así: solo los seres humanos se pueden postrar cuando hay un Dios a quien respetar y amarlo, pero jamás por 30 duros la cerviz inclinar cuando el gendarme planetario se pone a rebuznar. Pero como en este mundo todo se mueve con la plata, genuflexos hay de todo color, porte y contextura. Sin embargo, algunos lo hacen gratis y sin contrato, seguramente porque ya robaron para rato. Con la veña del simio amarillo que paga sin criterio, ya viven en el Edén que le costó al planeta todo, estos pobres mendigos del dólar mal habido, haciendo coro furioso las verdades del imperio. Están en este afán nuestros propios genuflexos, desde expresidentes hasta exmilitares genuflexos, desde asambleístas corrompidos hasta policías mentirosos, genuflexos engreídos enviados por el Todopoderoso. Desde millonarios hasta pobres de solemnidad, desde niños pelucones hasta indios del Cotopaxi, desde los que se mueren por ser gringos genuflexos y los que no pueden vivir sin visitar a estos perversos. Desde las momias cocteleras hasta los genuflexos reporteros, incluidos los de espaldas mojadas desgraciados genuflexos, desde los genuflexos libaneses disque ecuatorianos hasta los genuflexos judíos sionistas asesinos. Cuando están bien pagados, qué fácil es ser genuflexo. Cuando el amo abre la boca, doblan la espalda a estos viles,
Qué fácil es ser genuflexo traidor si el dinero lo provoca, si el imperio vocifera. Estos genuflexos son serviles. Cuando los simios les adulan, hasta cambian de color los ojos, y la felicidad les rodea todo su genuflexo cuerpo. Si el imperio le ordena, es el mejor regalo que reciben, aunque tenga que matar a sus hermanos con ayuda de esos locos. Genuflexos alzados en el poder traicionero de su gente. Como tienen 4 genuflexos reales, ya codearse pueden con los simios de pelambre amarilla, sus disque hermanos. Pobres genuflexas gentes, pobres genuflexos dioses. Genuflexos estos no son sino de la raza humana clones, por todos conocidos ecuatorianos sin pantalones. Son más bajos que sus propios amos, amarillos adorados, más ruines y genuflexos que los genocidas asesinos. Con estos versos lo único que describo es lo que somos los ecuatorianos, y a quién inclinamos la cerviz. Por lo tanto, lo que hagan en el Congreso, los lentejeros y todo, todos son pagados por el imperio. Bueno, le agradecemos su participación, Vamos a dar paso a la siguiente llamada telefónica. Adelante, por favor. Sí, adelante, por favor. Sí, adelante, por favor. Estamos ¿Aló? En la línea telefónica. Sí, adelante. Le agradecemos su paciencia. Le saluda. Gracias, Blanca. Le agradecemos su paciencia haber esperado en la línea telefónica. Calle del Consejo de Participación Ciudadana, porque se oía gritar con alto parlante: tú eres presidente, una y otra vez, desde una camioneta. Al yo preguntar si se trata de los candidatos de Revolución Ciudadana, un joven casi enojado me dijo: ¿qué le pasa, señora? Nosotros justamente les vamos a joder a estos corruptos sinvergüenzas. Nosotros estamos solo con los 3 y el resto allá verán. Ahí entendí que de los 7 participantes, a los 4 restantes no los toman en cuenta por ser justamente de Revolución Ciudadana. Así que, por lo tanto, doctor, yo estoy confundida al oír tanto comentario en contra y a favor. Muy amable, doctor. Muchas gracias. No sé si tenemos todavía en la línea telefónica a la asambleísta Soledad Buendía. Le agradecemos nuevamente su paciencia, el haber permanecido en la línea telefónica. Quisiéramos una última intervención suya, asambleísta. Bueno, en esas circunstancias, entonces, ¿qué es lo que le espera al Consejo de Participación Ciudadana? Adelante, por favor. Bueno, lamentablemente ya se retiró. En todo caso, le agradecemos su participación a la asambleísta Soledad Buendía. La misma pregunta le planteo a usted, doctor Rommel Jurado. ¿Cuál es objetivamente entonces en estas circunstancias el futuro del Consejo de Participación Ciudadana? Recién posesionado, su titular sometido es decir, expuesto a un probable juicio político, como usted ha mencionado, acosado literalmente por diversos sectores, sin poder desarrollar sus actividades. ¿Qué es lo que cabe en estas circunstancias? ¿Cuál es el futuro, en todo caso, de este organismo que fue creado para ampliar las posibilidades de participación ciudadana y que hasta este momento no las puede ejercer? Es muy difícil hacer un ejercicio de predicción exacto de lo que será el futuro. Sin embargo, es muy probable, no digo que sea lo cierto, sino que es muy probable que esos 4 consejeros que constituyen la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social opten efectivamente por revisar las actuaciones del transitorio anterior y rectificar esas actuaciones. Para poder sostener esas decisiones, necesariamente tienen que pedir apoyo popular, apoyo del pueblo, porque vivimos desinstitucionalizados y porque las facciones políticas han decidido atacarles. Derecha, gobiernismo, morenismo han decidido atacarles y las instituciones se están prestando para eso. Si el Consejo de Participación Ciudadana logra poner detrás de sí ciudadanos que respalden las decisiones que van a tomar en esa revisión, desde mi perspectiva hay posibilidades reales de reinstitucionalización y las decisiones que se tomen cambiarán la correlación de fuerzas en el escenario político. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad
es que el Consejo o los 4 actores progresistas del Consejo encabezados por el doctor Tuárez no consigan ese respaldo popular. Si no logran movilizar a la ciudadanía, si ese respaldo popular no se produce, es muy posible que, a pesar de ser una violación a la ley y a la Constitución, el doctor Tuárez sea destituido y se intente neutralizar a todos los demás actores de la Corte de una manera similar a la que se ha hecho con Tuárez o con otros mecanismos políticos. Y en ese sentido seguiremos en esta desinstitucionalización y en este canibalismo político y en este deterioro permanente del Estado de Derecho y la democracia. Creo que en líneas generales esas son nuestras opciones. Oía a la oyente, a Blanca, decir: estoy confundida. Sí, todos estamos un poco confundidos porque son demasiados actores ya existentes, demasiados actores que se montan en los nuevos reclamos, demasiadas controversias, demasiadas facciones, demasiados incumplimientos del Estado de Derecho. Pero en líneas muy sencillas yo veo estas 2 posibilidades. Efectivamente, un consejo que revise las actuaciones del transitorio con apoyo popular para ser efectivo, y si eso no sucede, pues la consolidación de este caos y de este enfrentamiento político. Muchas gracias, doctor Rommel Jurado. Tenemos 2 llamadas telefónicas, 3 llamadas telefónicas. Vamos a dar paso a esas llamadas telefónicas. Les agradeceremos a nuestros oyentes que están en la línea telefónica que por favor sean concretos porque se nos está terminando el tiempo de la oreja libertaria. Adelante, por favor, con la primera llamada. ¿Aló? Sí, adelante, por favor, díganos su nombre. Muy buenos días. Mi nombre es Lidia Jarrín. Adelante, Lidia. Realmente es un placer enorme poder comunicarme, le digo, y poder expresarnos a través de esta prestigiosa emisora y decirle pues realmente todo lo que tenía que decir, ya lo dijeron los panelistas y estoy completamente de acuerdo con ellos. Mi llamado es para decirle a la compañera Blanquita González, para usted, mi querida compañera de lucha, no se confunda. Aquí el ataque mediático es todos los días. Ahora es con nuestro presidente del Consejo de Participación Ciudadana porque les tienen miedo, compañera. No, tenemos que seguir en la lucha y hay que hacer un llamado al pueblo ecuatoriano para salir a las calles a apoyar a este Consejo de Participación Ciudadana que ha sido puesto por el pueblo. Y como muchas veces he dicho yo, nosotros somos más, el pueblo, gracias a Dios están despertando. Tenemos que organizarnos y salir a las calles a respaldar al Consejo de Participación Ciudadana. Y hago un llamado especial a todos los abogados del Ecuador que vengan y asesoren al Consejo de Participación Ciudadana porque les está haciendo falta eso. Y ya, señores del Consejo de Participación Ciudadana, a votar primerito al Pablo Celi, a todas las dependencias del Estado, a todas las autoridades que están puestas a dedo. Eso es lo primero que tienen que hacer. Ya hemos escuchado a los panelistas y estoy completamente de acuerdo. Por favor, pueblo ecuatoriano, no confundirse y a salir a las calles a defender. Solamente nos queda eso. Gracias. Muchas gracias, Lidia. La siguiente llamada telefónica, por favor, adelante. Buenos días. Buen día, díganos su nombre, por favor. Muchas gracias por toda esa charla pedagógica, didáctica que nos ha dado el señor jurista. Rommel Jurado. En segundo lugar, sí, adelante, siga por favor. El Consejo de Participación a la cabeza del padre Tuárez no dispone toda la documentación física. Han borrado todos los archivos de las computadoras ahí en las instalaciones del Consejo. ¿Cómo pueden el equipo del Consejo definitivo, legítimo, legal, que el pueblo le eligió, cómo puede trabajar si no tiene ese soporte documental para poder emprender su trabajo? En segundo lugar, yo combinaría a todos los mejores juristas del país que están su premisa de profesión, de vida, de principios está basado en lo sagrado de la Constitución, en lo sagrado de las leyes y de las normas constitucionales,
para que se acerquen donde el doctor Tuárez y en general al Consejo a ofrecer su asesoramiento. Es necesario que no esté huérfano de todos estos elementos que sin distinción de ideología política han manifestado a través de los micrófonos de Pichincha durante todos estos días. Ahí tenemos que nosotros ver la transparencia, la sinceridad y la objetividad con que los juristas están dando su punto de vista y estando de acuerdo en que el Consejo elegido legítimamente tiene que actuar ya en sus tareas y funciones. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente llamada telefónica, la última llamada telefónica, por favor, adelante. Aló, buenos días. Buen día, díganos su nombre. Vuelvo a llamar, soy María de acá de Cotocochao. Ya, María. Simplemente para indicarle a la señora que dice que está confundida. Mire, señora, usted no debe estar confundida porque el Consejo de Participación Ciudadana que elegimos nosotros, el pueblo, no tienen partido político. Nosotros somos los que elegimos, el pueblo. Así es que no se confunda y salga a la calle a apoyar porque nosotros lo elegimos. No pertenecen a ningún partido político. No se confunda. Gracias. Buenos días. Buen día, muchas gracias. Finalmente, la intervención del doctor Rommel Jurado. Doctor, han sido claras la participación de nuestros oyentes en el sentido de que sí, de que en efecto parece ser indispensable una participación popular para respaldar al Consejo de Participación Ciudadana. Sí, por lo que oigo, por los mensajes que los oyentes nos comunican, efectivamente, ya la ciudadanía está cansada del estado de cosas que vivimos y está dispuesta a movilizarse para respaldar, no sé si a este consejo, pero más allá de eso, permítame hacer una última reflexión. Hay que tratar de volver a construir desde la ciudadanía el Estado de Derecho. Eso significa que las autoridades entiendan que son nuestros mandantes, que nosotros les hemos mandado a hacer, que tienen que poner por encima de cualquier cosa el respeto de nuestros derechos, que no puede condicionarse la soberanía nacional, ni económica, ni política, ni territorial, a los intereses de otras potencias o de otros actores, y que las instituciones deben servir a los ciudadanos, no servirse de los ciudadanos. Tal vez ahora la lucha se vea por hacer valer las decisiones del Consejo, pero desde mi perspectiva la lucha es más profunda y de más largo plazo. Es conquistar un Estado de Derecho en el que vivamos con justicia social y libertad. Muchas gracias. Ha sido el doctor Rommel Jurado, nuestro invitado en el espacio La Oreja Libertaria del colectivo Espejo Libertario de este día martes, en el que hemos tratado el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Volveremos la próxima semana, el próximo día martes, con otro tema igualmente trascendental para la vida del país. Estuvo en la conducción del espacio Luis Onofua del colectivo Espejo Libertario.